Alzando, alzando Jesús la voz, dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve ha visto al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y al que escucha mis palabras, y al que escucha y al que escucha mis palabras y al que escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme me lo ha dicho mi Padre. Esta escritura de entender que Jesús, de entender que el que cree en Él, el que cree en Jesús, no está creyendo en Jesús, sino que cree en el que lo envió, ya que Jesús tiene a su Padre y su Padre envió a Jesús. ¿Ya? Y lo de entender en esta escritura lo de entender que el Padre que le ha dado mandamiento a Jesús y el Padre que le ha dado mandamiento a Jesús es quien lo envió. Lo de entender esta escritura y Jesús de entender en esta escritura y mi Padre que me envió. Lo de entender Jesús en esta escritura y el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que él tenía que hablar, decir. Entonces, aquí en esta escritura lo de entender. Y entonces, ya el que cree en Jesús, ya saben que no están creyendo en Él, sino en el que lo envió. Están creyendo en el Padre de Jesús. Y Jesús de entender, y el que me ve al que me envió. Y el que lo envió a Jesús es el Padre de Jesús. Lo de entender esta escritura. Y entonces el Padre de Jesús lo envió a su Hijo. Y el Padre de Jesús lo envió a su Hijo, y el Hijo es Jesús. Sí, el Hijo del Padre Todopoderoso es Jesús. Entonces, el que lo ve a Jesús ve al Padre de Jesús. Lo de entender esta escritura. Y de entender Jesús aquí en esta escritura, que Él es la luz,
y vino al mundo para todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Entonces, hay que creer en Jesús para que no permanezca en tinieblas. Sí, lo de entender esta escritura, que sí, hay que creer en Jesús para que no permanezca en tinieblas. El que cree en Jesús no permanecerá en tinieblas. Eso es lo que da a entender Jesús. Y al que escuche sus palabras, o sea, las palabras que Jesús habló, aquel que escuche y no guarde sus palabras, el que no guarde las palabras de Jesús, y porque se puede guardar en el corazón las palabras, ya que Daniel guardó un asunto en su corazón, lo de entender la escritura. Daniel guardó un asunto en su corazón. Entonces, hay de entender que se puede guardar en el corazón. Entonces, y da a entender que Daniel guardó un asunto en su corazón. Entonces, esta palabra se la puede guardar en el corazón, y hay que guardarla en el corazón, porque el que escucha las palabras que Jesús habló y no las guarda, Jesús no lo va a condenar, porque él no vino para condenar al mundo. Jesús no lo va a condenar porque Él no vino para condenar al mundo. Entonces, Jesús, el que escucha las palabras de Jesús y no las guarda, Jesús no lo va a condenar, porque Él no vino para condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo. Y el que lo rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien lo condene, la palabra que Él habló. Y la palabra que Él habló, esa palabra, la palabra que Él habló, ella lo condenará. Esas palabras lo condenará. Esas palabras que Jesús, esas palabras que Jesús habló, lo condenará en el día final. Porque Jesús lo da a entender aquí en esta escritura, porque yo no hablo por mi propia cuenta, porque Él no habló por su propia cuenta, sino que el Padre que lo envió es quien le ha dado mandamiento de lo que debía de hablar y decir. Y Jesús da a entender, y sé que su mandamiento es vida eterna. De manera que lo que Él habló de manera que lo que Él habló, lo habló conforme el Padre se lo había dicho. Lo da a entender Jesús, que de manera que lo que Él habló, lo habló conforme, Jesús da a entender que manera de lo que Él habló, lo habló conforme como el Padre se lo había dicho. Entonces, así. Entonces ya sabemos que en esta escritura de entender que el mandamiento del Padre de Jesús es vida eterna, y Jesús lo da a entender, y sé que su mandamiento es vida eterna, y de manera que lo que Él habló, Jesús, lo que Él habló, no lo habló,
Él no lo habló por su propia cuenta. O sea, él habló conforme. Da a entender esta escritura que él habló conforme su padre se lo había dicho. Entonces, todas las palabras que Jesús habló conforme su padre le había dicho. Entonces, así, lo que Jesús habló, lo habló conforme se lo había dicho el Padre. Porque Jesús tiene a su Padre. Su Padre es Jehová, Adonai, Hashem, Yahweh. Entonces, Jesús tiene a su Padre. Y su Padre, le dio mandamiento a Jesús. El mandamiento de qué debía de hablar, de decir. Y así, da a entender Jesús que su mandamiento es vida eterna. Da a entender Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. De manera que yo no hablo, de manera que yo hablo, y lo da a entender Jesús, de manera que yo hablo conforme mi Padre me ha dicho. Lo da a entender Jesús. Jesús, de entender, de manera que yo hablo conforme mi Padre me lo ha dicho. Entonces, lo que le ha dicho el Padre de Jesús, es el Padre, lo que le ha dicho el Padre Todopoderoso, lo que le ha dicho a Jesús es lo que él ha hablado. Lo que el Padre le ha dicho a Jesús es lo que Jesús ha hablado. Entonces, y así. Entonces, las palabras, de entender aquí que no las habló por su propia cuenta, sino que el Padre que lo envió es quien le ha dado mandamiento de lo que, de lo que tenía que hablar y decir. Y de entender que, y de manera que lo que hablo, no lo hablaba por su propia cuenta, sino que habló conforme, sino que él habló conforme su padre le había dicho. Lo que le había dicho el Padre, él lo habló. Ya que sé que Jesús tiene a su Padre, y él lo de entender aquí. Y el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que tengo que decir, de lo que tenía que decir y hablar. Jesús lo de entender. Jesús lo de entender. Yeshua es Jesús. Yeshua es Jesús. Yeshua es Jesús. Ya. Entonces, Jesús de entender. Y el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que debía de decir y hablar. Entonces Jesús habló conforme lo que el Padre le había dicho, lo de entender esta escritura.
y Jesús tiene a su Padre, y su Padre lo envió a Jesús. Lo da a entender esta escritura. Y el Padre de Jesús le dio mandamiento a él, sí, a Jesús, de lo que debía de hablar y decir. Me lo da a entender esta escritura. Me lo da a entender esta escritura, que es así, como escucharon. Entonces, así. Y así. Así es. Entonces, ya saben que tienen que guardar sus palabras en el corazón, ya que Daniel guardó un asunto en su corazón. Y el que escucha las palabras, y da a entender esta escritura que el que escucha las palabras de Jesús y no las guarda, él no lo va a condenar, porque él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que lo rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien lo condene la palabra que él ha hablado. La palabra que él habló, ella lo condenará. Esas palabras lo condenará. Entonces, hay que guardar las palabras que él habló, hay que guardarlas en nuestro corazón. Porque las palabras que él habló, lo de entender aquí, o sea, me lo de entender aquí, que, o sea, esas palabras tienen que guardarlas, tienen que guardar esas palabras, porque así hay que hacerlo, y en el corazón se puede guardar las palabras, ya que Daniel guardó un asunto en su corazón. Entonces se puede guardar esas palabras de Jesús, esas palabras de Jesús, esas palabras de Jesús, hay que guardarlas en nuestro corazón. En Números 6:22, de ahí en adelante está la escritura que da a entender. Entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, hay de entender la escritura que
lo que es de bendecir. Cuando quieren bendecir, pueden decir mi Dios. Cuando es de bendecir, ahí lo de entender en la escritura que pueden decir Dios te bendiga, pueden decir mi Dios te bendiga y te guarde. O Yahweh te bendiga y te guarde. Mi Yahweh te bendiga y te guarde. Mi Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Mi Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Eso es bendecir. Pueden decir, mi Yahweh te bendiga y te guarde. Ahí está haciendo lo que es bendecir. Me lo da a entender a la escritura. Mi Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Ahí están haciendo lo que es bendecir. Me lo da a entender a la escritura. Entonces, y así pondrán el nombre el nombre que es Yahweh sobre los hijos de Israel y Yahweh los bendecirá a los hijos de Israel. Me lo da a entender esa escritura. Entonces, cuando ponen el nombre Yahweh, cuando ponen el nombre Yahweh a los hijos de Israel, están haciendo lo que es bendecir. Y mi Dios bendice a aquellos que le han puesto el nombre, de mi Dios, Yahweh, a ellos. Entonces, cuando le dan a entender, mi Yahweh te bendiga y te guarde, ahí estoy poniendo el nombre de mi Dios a ellos. Y ahí mi Dios los bendice a ellos, a quienes yo he puesto el nombre de mi Dios. Entonces me lo da a entender la escritura. A quienes yo ponga el nombre de mi Dios, aquellos van a ser bendecidos por mi Dios. Y yo puedo bendecir dando a entender, mi Yahweh te bendiga y te guarde. Mi Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Mi Yahweh, ahí estoy haciendo lo que es bendecir. Mi Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. Entonces, y así pongo el nombre de, y así es como pongo el nombre de mi Dios en ellos, y Yahweh los bendice a ellos. O sea, me lo da a entender la escritura. Entonces, a los hijos de Israel, mi Dios los bendice cuando ponen el nombre de nuestro Dios a ellos. Mi Dios bendice a los hijos de Israel. Mi Dios bendice a los hijos de Israel cuando ponen el nombre de mi Dios a ellos, sobre ellos.
Entonces, eso es bendecir, me lo da a entender a la escritura ahí. En segunda Tesalonicenses 3:16 en adelante da a entender a la escritura y el Señor de paz les dé siempre paz en todo. Nuestro Señor sea con todos ustedes. El saludo está escrito con mi propia mano, yo Pablo lo he escrito y es el sello distintivo de todas mis epístolas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos míos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos míos. Amén. Esta escritura de entender que nuestro Señor Dios da paz siempre en todo y el saludo está escrito con la propia mano de Pablo y el saludo es este: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea a todos ustedes, hermanos míos. Amén. De entender esa escritura en Mateo 28:16. En adelante. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado para reunirse. Y al verlo, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Acercándoseles Jesús, habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, así lo da a entender esa escritura. Y ahí en esa escritura da a entender que da a entender Jesús, y tal como mi Padre, ahí en esa escritura da a entender Jesús, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso es lo que da a entender Jesús a sus 11 discípulos. Me lo da a entender esa escritura. Entonces, ahí da a entender Jesús. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y bauticen y bauticen y, bau- y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús lo da a entender a sus discípulos. Entonces ahí sabemos por lo que está en esa escritura que el Padre de Jesús envió a su Hijo Jesús. Lo da a entender esa escritura. Y así. Y en Hechos 2:38 da a entender Simón Pedro, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesús para el perdón de pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautizo se lo puede hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús.